síntesis de ácidos grasos se le llama lipogénesis. Y se llama síntesis de novo también de ácidos grasos porque la palabra novo significa nuevo. Y estos son ácidos grasos que se forman dentro de las células. ¿Por qué? Porque también hay ácidos grasos que nosotros los consumimos a través de la dieta. Entonces, estos se van a formar dentro de la célula y se da a nivel de lo que es el citosol, donde se da la glucólisis, ahí se da este proceso de síntesis de los ácidos grasos. Entonces, ¿con quién comienza? Con la acetilcoenzimo A, que ya habíamos hablado nosotros que era el producto final del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, a partir de esa acetilcoenzimo A, actuaba una enzima que llamaba malonil descarboxilasa y que cambiaba a la a la acetilcoenzimo A en malonil coenzimo A. Y a esta malonil coenzimo A actuaba un complejo enzimático, o sea que era es un grupo de, se podría decir, en este caso, es una enzima grande que tiene varias cadenas, era un dímero, y que cada cadena tenía un sitio activo, decía, y que realizaba 7 reacciones a este compuesto conocido como malonilcoenzimo A, y que al final terminaba formando un compuesto conocido como ácido palmítico o palmitato, que es un ácido graso de 16 carbonos. Este ácido graso se forma en el citosol y se almacena en el retículo endoplásmico. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Cómo este ácido graso puede ser extraído de ese retículo y puede viajar a la mitocondria para ser oxidado. Entonces, los ácidos grasos vamos a ver que estos ácidos grasos que son grandes, ¿verdad? Tienen más cadenas que los carbohidratos, se van a oxidar a acetilcoenzimo A y se sintetizan a partir de esta última, pero la oxidación de los ácidos grasos no es la reversión de la biosíntesis hoy. Es una vía metabólica diferente. La separación entre la oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria y la biosíntesis que se lleva a cabo en el citosol permite que cada proceso se controle de modo individual y se integre con requerimientos del tejido. O sea, dependiendo si la célula necesita grasa, entonces va a utilizar esto o energía, ¿verdad? Va a utilizar este compuesto para transformarlo. En este caso, cada paso en la oxidación de los ácidos grasos incluye derivados de la acilcoenzimo A, que esta acilcoenzimo A, quiero que le pongan mucha atención, no es acetilcoenzimo A, oigan, no la confundan. Esta acilcoenzimo A, ya lo vamos a ver, que es el ácido graso que estaba almacenado en la mitocondria y que se ha activado. Entonces, cuando un ácido graso se activa, se convierte en acilcoenzimo A. También le llamamos ácidos grasos libres, ya lo vamos a ver. Es catalizado por enzimas separadas y, mire, utilizan como cofactores el NAD+ y el FAD+ como coenzimas, así como en la glucólisis. Se va a generar ATP a diferencia de la lipogénesis, que ahí lo que se consumía ATP, ¿verdad? Aquí se va a generar. Es un proceso aerobio que requiere la presencia de oxígeno. El incremento en la oxidación aumentada de ácidos grasos es una característica cuando las personas están en procesos de inanición, o sea, cuando no han comido nada. En pacientes con diabetes mellitus, ya lo vimos nosotros en la niña, ¿verdad? Que conduce a la producción de cuerpos cetónicos por el hígado, que es la cetogénesis, que es la que vamos a ver la clase en la próxima. Los cuerpos cetónicos son ácidos y cuando se producen en exceso durante periodos prolongados, como en la diabetes, dan por resultado cetoacidosis, que esto puede llevar ya lo vimos, a una cetoacidosis metabólica que puede ser dañina para las personas. Dado que la gluconeogénesis depende de la oxidación de los ácidos grasos, cualquier deterioro en esta vía de la oxidación de los ácidos grasos va a provocar, miren, hipoglucemia. Bien importante, porque al no tener el sustrato a partir del cual podemos formar glucosa a partir de compuestos, entonces en el caso del paciente puede presentar una hipoglucemia. Esto ocurre en diversos estados, por ejemplo, pacientes que tienen deficiencia de este aminoácido que se llama carnitina, que yo les digo, pónganle atención a este aminoácido, es bien importante, porque ya lo vamos a ver que nos ayuda a poder llevar los ácidos grasos dentro de la mitocondria. O deficiencias de enzimas esenciales en la oxidación de los ácidos grasos, como es esta enzima, la carnitina palmitoil transferasa 1 y 2.
Cualquiera de esos estados puede afectar también esta vía glucolítica. Puede inhibir la oxidación de los ácidos grasos también algunos venenos, por ejemplo, hipoglicemia, el cianuro, el monóxido de carbono, etc. La oxidación de los ácidos grasos ocurre en la mitocondria, a diferencia de la síntesis que se da en el citosol o citoplasma. Los ácidos grasos se transportan en sangre, mire, como ácidos grasos libres, también llamados AGL, o también llamados ácidos no esterificados. Miren, ahorita que ya les subí el material, léanlo para que ustedes conozcan cómo están, qué son las lipoproteínas y cómo es que estos van unidos a esas proteínas. A pesar de que estos son ácidos grasos libres, ya vamos a ver que no realmente están libres porque van unidos a proteínas, que son las que los transportan, porque las grasas, acuérdense que las grasas son insolubles en el agua y nuestro plasma es agua, no puede. Entonces necesitan un transportador, que en este caso es la albúmina, ¿verdad? Porque la albúmina es la proteína que está en nuestro torrente sanguíneo y es la que mantiene la presión oncótica y es la que sirve de transportadora de muchos compuestos, no solo ácidos grasos. Entonces, cada vez que ustedes toman un examen para ver cómo está su colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, está detectando o determinando estos ácidos grasos libres, que pueden ser estos: colesterol, triglicéridos, kilomicrones, HDL, LDL, etc. ¿Ok? Los ácidos también, si no están en el torrente sanguíneo, están fijos a la célula a través de una proteína de unión de ácidos grasos, ¿verdad? O sea, en la membrana citoplasmática. Los ácidos grasos de cadena más corta, en este caso ellos son hidrosolubles, existen como ácidos no ionizados, o sea que pueden transportarse, pero son ácidos grasos pequeños, a diferencia de estos ácidos grasos libres, que como hablamos, el ácido palmítico tiene 16 carbonos, o sea, es un compuesto grande. Los ácidos grasos, antes de ser metabolizados, se deben de activar. Miren, se deben de activar para ser catabolizados. Antes de que los ácidos grasos se puedan catabolizar, deben convertirse en un intermediario activo, ¿verdad? ¿Y cómo se llama ese intermediario activo, señores? No se les puede olvidar, mire, pregunta de parcial: acilcoenzimo A. No acetilcoenzimo A, acilcoenzimo A. Ese es el intermediario activo de los ácidos grasos. Para poder activar estos ácidos grasos, se necesita energía proveniente del ATP. Miren, necesitamos ATP y necesitamos la coenzimo A, que la coenzimo A, acuérdense que proviene del ácido pantoténico, que es la misma biotina o complejo B12. Entonces, esta ATP más coenzima y sobre el ácido graso libre más la enzima conocida como acilcoenzimo A sintetasa, también llamada tiosinasa, que la vimos, ¿se acuerdan? La vimos al final de la clase de esta semana. Esta es la enzima que convierte a un ácido graso libre en un ácido graso activado. No se le va a olvidar eso, por favor. Acuérdense que viene el complemento y esta acilcoenzimo es la enzima que activa los ácidos grasos libres en ácidos grasos activados. Necesita como cofactores coenzima A, necesita ATP también. ¿Okay? Entonces, también aparte de eso, pues se utilizan lo que es el fosfato de alta energía, o sea, los PPI. Entonces, un ácido graso, estos ácidos grasos libres los convierten en ácidos grasos activos o también conocidos como acilcoenzimo A. Para el AMP y la fosfato inorgánico se utilizan otras enzimas, pirofosfatasas inorgánicas, que ellas hidrolizan el fosfato inorgánico, y hay pérdidas de fosfatos de alta energía que posteriormente se van a utilizar en las reacciones subsiguientes. La acilcoenzimo A sintetasa o tiosinasa, que acabamos de ver, que es la enzima que activa o que convierte los ácidos grasos libres en ácidos grasos activados, se encuentra en el retículo endoplásmico, en los peroxisomas, dentro o sobre las membranas externas de las mitocondrias. ¿Bien? Ahí los vamos a encontrar porque son los lugares principalmente donde se van a activar los ácidos grasos para que puedan iniciar su proceso metabólico. Es bien importante saber que están en el retículo endoplásmico, donde se almacenan, en los peroxisomas, donde se producen los radicales libres, y dentro o sobre las membranas externas de las mitocondrias. Los ácidos grasos de cadena larga
que es como el ácido palmítico, van a penetrar en la membrana mitocondrial interna, principalmente como derivados de carnitina. Ya lo vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso. Y hablando de la carnitina, que es un aminoácido que usted ha escuchado muchísimo, más si va al gimnasio van a escuchar que el instructor le dice, mire, tómese la carnitina para quemar grasas. Y ahora usted va a comprender que la carnitina ayuda en el metabolismo de las grasas porque traslada estos ácidos grasos hacia la mitocondria. La carnitina, también conocida, su nombre químico es la beta-hidroxigama trimetilamonio butirato. Y esa es la fórmula química, ¿verdad? Se encuentra ampliamente distribuida y en particular en el músculo, miren, porque acuérdense que el músculo está en contracción, está contrayéndose constantemente y necesita energía. Entonces la acilcoenzimo A, que es el ácido graso activado de cadena larga o ácido graso libre, no puede penetrar la membrana mitocondrial interna de las mitocondrias. Esto es bien importante y se lo voy a explicar así como le expliqué al grupo anteriores. Usted recuerda a la acetilcoenzimo A. La acetilcoenzimo A era la forma en la cual podía atravesar la membrana mitocondrial interna, por ejemplo, el piruvato que se formaba en la glucólisis, ¿verdad? Viajaba a la mitocondria, atravesaba la membrana mitocondrial externa que es permeable y entonces ahí se encontraba con una enzima conocida como piruvato deshidrogenasa. Esta piruvato deshidrogenasa utilizaba a la coenzima A que provenía del ácido pantoténico y convertía al piruvato y a la coenzima A, los unía y convertía el compuesto conocido como acetilcoenzimo A, que si podía atravesar la membrana mitocondrial interna, encontrarse con la citrato sintasa y junto con el oxaloacetato se convertía en citrato e iniciaba el ciclo de Krebs, cuando ustedes recuerden eso. Pero esta acilcoenzima A no puede atravesar la membrana. ¿Por qué? Porque es larga la cadena, tiene 16 carbonos, a diferencia del acetilcoenzima A que ella posee 2 nada más. Entonces, no puede penetrar la membrana, entonces necesita un transportador. Y les dije yo la semana en la clase anterior que no es lo mismo trasladar que traslocar, y ya vamos a ver cómo se lleva a cabo ese proceso de traslocación. Entonces, este aminoácido llamado carnitina se encuentra en la membrana mitocondrial interna y externa de la mitocondria, ¿ok? Entonces, cuando la acilcoenzima A llega a la membrana mitocondrial externa, se encuentra con esta enzima que utiliza carnitina y que se conoce como carnitina palmitoil transferasa 1. Esta está ubicada en la membrana mitocondrial externa y lo que va a hacer ella es que a este acilcoenzima A, que son los mismos ácidos grasos activados, lo va a convertir, mire, en un compuesto conocido como acilcarnitina. ¿Qué va a pasar? Entonces, que le ha quitado la coenzima A y le ha agregado a los ácidos grasos, le agrega la carnitina. Esta carnitina tiene la capacidad de penetrar la membrana mitocondrial interna y tener acceso a la matriz mitocondrial donde se encuentran las enzimas de la beta-oxidación. Hasta este paso todavía no es la beta-oxidación. Aquí lo que estamos haciendo nada más es trasladar el ácido graso de la externo a la mitocondria hacia el interior. Entonces la carnitina, acilcarnitina translocasa, es una proteína transportadora que se encuentra entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna de la mitocondria. Y entonces ella traslada a este acilcarnitina que se acaba de formar, la traslada de la membrana mitocondrial externa hacia la matriz mitocondrial. Al atravesar la matriz mitocondrial, la acilcarnitina es transportada hacia adentro, acoplada con el transporte que acabamos de ver, que es una proteína. Y cuando ya llega a la matriz mitocondrial, esta acilcarnitina, que ha sido transportada desde fuera de la mitocondria, reacciona otra vez con una coenzima A través de una enzima conocida como carnitina palmitoil transferasa 2. Esta está ubicada en el interior de la membrana mitocondrial interna, quiere decir que está internamente cerca de la matriz mitocondrial, donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y se lleva a cabo la beta-oxidación. Entonces, esta enzima hace otra vez lo contrario, le vuelve a quitar la carnitina, la vuelve a colocar la coenzima A y lo transforma
Otra vez, mire, en acilcoenzimo A, que era el compuesto que estaba fuera de la mitocondria y que no podía atravesar la membrana. Pero cuando ya pasa a través de estas enzimas, al final lo vuelven a convertir en acilcoenzimo A y en la matriz mitocondrial, y la carnitina se libera nuevamente para estar en la membrana mitocondrial interna. Entonces, ya es como acilcoenzimo A, como ácido graso activado, entonces empieza lo que es la beta oxidación. La beta oxidación es un complejo enzimático, un grupo de enzimas que se encuentran en la matriz mitocondrial en la matriz mitocondrial, y que actúan sobre los ácidos grasos activados con el único objetivo en ir formando acetilcoenzimo A. ¿Bien? Van a formar compuestos de 2 carbonos conocidos como acetilcoenzimo A. ¿Okay? Entonces, en la beta oxidación, 2 carbonos se van a ir separando de este compuesto que tiene 16 carbonos, que es el ácido palmítico. ¿Verdad? Entonces se van a ir separando, van a actuar, se dan 4 reacciones, se le quita una molécula de 2 carbonos al ácido graso activado y se convierten en esa acetilcoenzimo A, que van a viajar al ciclo de Krebs para formar energía. La cadena se rompe entre los carbonos alfa 2 y beta 3, y de ahí el nombre de beta oxidación. ¿Okay? Las unidades de 2 carbonos que se forman son acetilcoenzimo A. ¿De dónde se forman? A partir de ácido palmítico, a partir de acilcoenzimo A, que también le podemos denominar palmitoilcoenzimo A, porque está formada por el ácido palmítico, que es 16 carbonos, que es el mismo ácido, sí, señores, que formó en la lipogénesis. ¿Ok? Este se va a transformar en 8 moléculas de acetilcoenzimo A. Bien. Acuérdense, la acetilcoenzimo A, de por sí, en la glucosa solo se formaban 2 y con un ácido graso se forman 8. Por eso es que los ácidos grasos producen mayor cantidad de energía, pero tardan más en transformarlo. Aquí está cómo va pasando los ácidos grasos desde la membrana mitocondrial externa al espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Y aquí cómo es la forma, ¿verdad?, de estos compuestos. Entonces, la secuencia de reacciones es cíclica, quiere decir que se está repitiendo constantemente. Y en cada reacción se van a reducir, mire, coenzimas como la FA+ y la NA+. Estas coenzimas que reducen posteriormente van a viajar a la cadena transportadora de electrones al enviar los protones al espacio intermembrana para que luego regresen a través de la ATP sintasa, la enzima ATP sintasa, y se conviertan en ATP. Varias enzimas conocidas en conjunto como ácido graso oxidasas, que es la misma beta oxidación, mire, ácido graso oxidasas, se encuentran en la matriz mitocondrial o membrana mitocondrial interna, adyacentes a la cadena transportadora, para que los equivalentes puedan viajar después a la cadena transportadora. Estas van a catalizar la oxidación de un ácido graso activado hacia acetilcoenzimo A. El sistema está acoplado con la fosforilación de ADP a ATP, porque acuerde que en esta, como es oxidación, catabolismo, en vez de utilizar el ATP, lo vamos a formar. ¿Okay? La oxidación de un ácido graso con un número impar de carbonos de acetilcoenzimo A va a producir una molécula de propionilcoenzimo A. ¿Qué significa esto? Nosotros formamos ácidos grasos pares. ¿Por qué? Porque utilizamos como sustrato inicial a la acetilcoenzimo A, y la acetil tiene 2 carbonos. Entonces, cuando le vamos agregando moléculas de carbono, de 2 carbonos, vamos a formar siempre un ácido graso par. Pero en los animales, como les decía yo, los rumiantes, los caballos, las vacas, los cerdos, las cabras, ellos utilizan como sustrato el propionil, y el propionil tiene 3 carbonos. Entonces, cuando le agregan los pares de carbono, siempre van a formar un número de ácidos grasos con números impares. Esa es otra de las consecuencias de por qué nosotros no debemos de consumir, en este caso, leche de vaca, porque contiene ácidos grasos de estos mamíferos que son ácidos grasos impares. Por lo tanto, para nosotros no nos es bueno metabolizar estos ácidos. No estamos hechos para metabolizar este tipo de ácidos. Al final, lo que queda en ellos sí, a través del rumen, de ese movimiento de estar masticando, van formando energía, ¿verdad? Es como una forma en la cual ellos van elaborando energía que les sirve a ellos, pero forman ácidos grasos impares.
Este compuesto, propionil, posteriormente se convierte en succinil coenzimo A, que es un constituyente del ciclo del ácido cítrico en ellos. Para al final siempre va a quedar como residuo el propionilo, que es un compuesto de 3 carbonos, y siempre se va a formar ácido impares. La oxidación de ácidos grasos produce una gran cantidad de ATP. Miren, va a producir muchos equivalentes reductores. Se esté llevando a cabo esta reacción de 4 reacciones de la beta oxidación, se van informando estos compuestos, ¿verdad? Y aparte de eso, se van a formar muchos acetilcoenzimo A, ¿verdad? Entonces, el transporte de cadena respiratoria de electrones desde la FADH2 más NADH más H lleva a la síntesis de 4 fosfatos de alta energía para cada uno de los 7 ciclos necesarios para la desintegración de palmitato hacia acetilcoenzimo A. Quiere decir que cada uno de estos que se va formando durante el proceso de beta oxidación se van a formar 4 ATP, ¿ya? Y recuerden ustedes que en la glucólisis que solo se formaban 2, ¿verdad? 2 acetil porque se partía como entraban 2 moléculas de acetilcoenzimo A, un piruvato se convertía en acetilcoenzimo A. Pero como el piruvato se formaban 2 moléculas, porque ustedes recuerden que la glucosa se partía en dos triosas, cada una de ellas formaba un gliceraldehído trifosfato, cada uno de ellos un ácido pirúvico o piruvato, y como eran 2, pues iba a formar 2 ATP. En este caso forman 4 ATP, perdón, ¿verdad? Durante el proceso. Entonces, en este caso, en la desintegración del ácido palmítico que contiene 16 carbonos y para formar acetilcoenzimo A, se van a formar un total de 28 ATP. ¿Sí? Se forma un total de 1 mol de acetilcoenzimo A y cada uno da lugar a 10 moles de ATP en el momento en el cual se lleva a cabo la oxidación en el nivel del ciclo de Krebs. Y en total, por último, mira, haciendo un recuento, el total de ATP que se forma por la desintegración de cada ácido graso que entra a la mitocondria de 16 carbonos o ácido palmítico o palmitato, se forman 106 moles de ATP. Y en la glucólisis, acuérdense que ¿cuántos ATP se formaban? 36. Entonces, el ácido graso proporciona mayor cantidad de energía. Pero a diferencia de la glucosa es la más utilizada como energía porque es un compuesto más pequeño y genera energía de una forma más rápida. El ácido graso necesita pasar por muchos para formar. Entonces, las reacciones de la beta-oxidación, ¿qué es la beta-oxidación? Es la oxidación en la remoción de electrones y beta porque se da en el carbono 3 de los ácidos grasos. Es un proceso catabólico de los ácidos grasos. Si se tiene un ácido de 16 carbonos, cada vez que pasa por la beta-oxidación, por el complejo enzimático de estas enzimas, va a dar por resultado, mire, acetilcoenzimo A. O sea que por cada 2 carbonos que le van quitando este ácido graso, se forma una molécula de acetilcoenzimo A. Y como son 16, se van a formar 8. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, esta acetilcoenzimo A que se forma cuando pasa el ácido graso, tenía 16 carbonos, que era el ácido palmítico, actúa sobre él la beta-oxidación, se le quitan dos carbonos, posteriormente queda con 14, vuelve a pasar otra vez la beta-oxidación, vuelve a perder otros 2 carbonos, se convierte en un ácido graso de 12 y así sucesivamente hasta que finalmente solo quedan 2 carbonos en forma de acetilcoenzimo A. ¿Bien? Todas las acetilcoenzimo A formadas pueden servir para pasar al ciclo de Krebs para formar cuerpos cetónicos o para formar otros compuestos de acuerdo a lo que necesite la célula. La beta-oxidación, mire, está regulada, así como estaba regulada la glucólisis, ¿se acuerda? Ella está regulada por un compuesto conocido como malonilcoenzimo A. ¿Se acuerda de esta malonilcoenzimo A? Esta malonilcoenzimo A se forma a través de que la acetilcoenzimo A que estaba en la célula, en el citosol, actuaba una malonilcoenzimo A descarboxilasa y formaba este compuesto. Convertía la acetilcoenzimo A en malonilcoenzimo A para que posteriormente sobre este actuara el complejo ácido graso sintasa para formar el ácido palmítico. Entonces, esta malonilcoenzimo A, si hay demasiada malonilcoenzimo A, que es la precursora de los ácidos grasos, entonces en este caso ella frena la oxidación. Miren,
esta regula, perdón, entre más se esté formando esta malonil coenzima A, esta se puede actúa, hace que la beta oxidación actúe más para quemar esos ácidos grasos. Pero si hay poca malonil coenzima A, frena la actividad de la beta oxidación, ¿verdad? Entonces, este sería el sustrato. Si en el examen se les preguntara, miren, escriba el principal regulador de la vía conocida como beta oxidación, ustedes saben que es la malonil coenzima A. También se puede dar al inhibir la enzima también llamada carnitina acetiltransferasa, ¿verdad? Que es la misma 1, o sea, esta es la misma pues, que lo que hace es transportar, ¿verdad?, la acetilcarnitina a nivel de lo que es las membranas mitocondriales. La beta, que acuerdes que hay uno y hay dos, ¿verdad? La beta oxidación se produce principalmente en el hígado y también se lleva a cabo en el músculo, que son lugares donde se necesita gran cantidad de energía. Esta vía es activada por la epinefrina. Miren, la epinefrina puede activar la beta oxidación, o sea, la adrenalina, el cortisol, la disminución de insulina en forma indirecta en un estado de ayuno también la activa. Cuando se está en ayuno, se da la liberación de estas hormonas, las cuales activan una enzima conocida como lipasa sensible a hormonas o lipasa movilizadora. Esta enzima la va a ver usted cuando lee el material que le he dado de lipoproteína, y es una enzima que va como desgastando a las moléculas de ácidos grasos libres que viajan en sangre. Inhibe la formación de triglicéridos en el tejido adiposo, libera glicerol, que ya lo vamos a ver cuando veamos la gluconeogénesis. Vamos a ver que lo de los triglicéridos, que son grasas, se utiliza el glicerol para formar glucosa en la vía conocida como gluconeogénesis. En la beta oxidación se producen 5 moléculas de ATP, ¿verdad? A través de estas coenzimas reducidas, ¿verdad?, que posteriormente se van a ir a la cadena transportadora de electrones. Los ácidos grasos entran a la célula, van a la mitocondria. Este es como un resumen, se convierte en acetilcoenzima a través de esta enzima conocida como acetilcoenzima A sintetasa o tioquinasa, ¿verdad?, que ya la vimos, o tiolasa, que ya la conocimos, y este es el paso, cómo es que esta acetilcoenzima A que se ha formado, que son los ácidos grasos activados, van a llegar a la mitocondria, van a interactuar con la acetilcarnitina palmitoiltransferasa 1, ¿verdad? Lo que va a hacer esta es que al ácido graso activado le va a quitar la coenzima A y le va a agregar la carnitina. Posteriormente va a pasar con la acetilcarnitina coenzima A translocasa, que era una proteína que estaba en la membrana, que les dije que trasladaba al compuesto desde la membrana mitocondrial externa y atravesaba la matriz mitocondrial interna, para que este compuesto lo esperaba la otra enzima que se llamaba carnitina palmitoiltransferasa 2, y que esa carnitina palmitoiltransferasa 2 lo que hacía es quitarle la carnitina a esta acetilcarnitina y colocarle otra vez la acetilcoenzima A para que pueda iniciarse la beta oxidación. ¿Bien? Y esta ya hablamos nosotros que puede ser inhibida por la malonil coenzima A, o sea, por el sustrato de síntesis de la lipogénesis. Esta reacción se produce para que la acetilcarnitina, para que la acil pueda atravesar la membrana, que esto ya se los expliqué, ¿verdad? Entonces, lleguemos a cuando ya llega a la matriz mitocondrial. La acetilcarnitina que atravesó ya la matriz mitocondrial, la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, cuando ya atraviesa la membrana mitocondrial interna, es captada por la otra enzima que les dije yo que se llamaba carnitina palmitoiltransferasa 2. Esta lo que hace es quitarle la carnitina, colocarle la coenzima A y convertirla en acetilcoenzima A para que ya pueda llevarse a cabo la vía de la beta oxidación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ya las enzimas de la beta oxidación. Primero, fíjense bien. La enzima que transforma, va a haber una enzima, la acetilcarnitina en acetilcoenzima A, la acetilcarnitina transferasa 2 o carnitina
palmitoiltransferasa 2. Es la misma, oiga. Tienen este mismo nombre, por eso apréndanselo. Posteriormente, cuando ya se formó la acilcoenzimo A, que es el ácido graso activado, ya atravesó las dos membranas, se produce primero una oxidación a esta acilcoenzimo A que ha llegado a la matriz mitocondrial. Como es una oxidación, también se le esta enzima que va a oxidar a la acilcoenzimo A, utiliza como cofactor el FAD más. Miren, y entonces y aparte de eso, le va a donar protones, porque le va a quitar a la acilcoenzimo A, le va a quitar protones. Por eso la enzima que actúa en la primera reacción de la beta-oxidación es la enzima acilcoenzimo A. Mire, lleva el nombre del sustrato, acilcoenzimo A deshidrogenasa. ¿Ya? La acilcoenzimo A deshidrogenasa va a actuar sobre la acilcoenzimo A, o sea, el ácido graso activado, le va a quitar hidrógenos, se los va a donar a esta coenzima, la va a reducir, la va a convertir en FADH2. Este se va a ir posteriormente a la cadena transportadora, a donar esos protones al espacio intermembrana, bla, 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 ¿verdad? Y esta acilcoenzimo A, que era antes el compuesto, se va a transformar en otro compuesto, conocido como transenoilcoenzimo A. Esta es la primera reacción del ciclo de la beta oxidación. ¿Cuál es la primera reacción? Vuelvo a repetirlo. Al ácido graso activado llamado acilcoenzimo A va a actuar la enzima conocida como acilcoenzimo A deshidrogenasa, que utiliza FAD como cofactor o como coenzima. Le va a donar los protones que le va a quitar a la acilcoenzimo A, va a reducir al equivalente y la acilcoenzimo A se transforma en transenoilcoenzimo A. En la segunda reacción, lo que va a pasar es que le van a volver a dar hidrógenos a este compuesto, lo van a hidratar, le va a dar una hidratación. Esta reacción, el transenoilcoenzimo A que se ha formado, se va a convertir en 3-hidroxiacilcoenzimo A. ¿Y quién va a llevar a cabo la enzima enoilcoenzimo A? Mire, lleva el nombre del compuesto, por eso le digo, para que ustedes lo aprendan, aprendas el nombre del compuesto y aprenda qué hace. Hidratasa. Enoilcoenzimo A hidratasa es la enzima. ¿Y qué va a hacer? Convertir al transenoilcoenzimo A en 3-hidroxiacilcoenzimo A. Es la segunda reacción. En la tercera reacción se va a producir otra oxidación y la enzima que va a actuar sobre el compuesto va a utilizar no al FAD, sino que al NAD. Y entonces el 3-hidroxiacilcoenzimo A que se formó en la segunda reacción se va a convertir en 3-cetoacilcoenzimo A. Y la enzima que va a llevar a cabo el proceso se llama 3-hidroxiacilcoenzimo A, así como se llamaba el compuesto, miren. 3-hidroxiacilcoenzimo A deshidrogenasa, porque le va a quitar protones, se los va a dar al equivalente reductor NAD+, lo va a reducir en NADH más H, este se va a ir a la cadena transportadora. Y en la cuarta reacción se produce una ruptura de alta energía, una tiólisis, miren, y en la cual el 3-cetoacilcoenzimo A se va a convertir finalmente en acetilcoenzimo A por la enzima que se llama enzima beta-cetotiolasa. Miren, la enzima beta-cetotiolasa, y a nivel del carbono beta, segundo, va a romper a este compuesto, lo va a separar, mire, y va a formar la acetilcoenzimo A, que posteriormente se va a ir al ciclo de Krebs. Por lo tanto, el ácido graso perdió 2 carbonos con estas 4 reacciones. Era el ácido palmítico de 16 carbonos y cuando le aplicaron estas 4 reacciones se quedó con 2 carbonos menos, por lo tanto se quedó formado como un ácido graso de 14 carbonos y los 2 carbonos que le quitaron se convirtieron en acetilcoenzimo A que van a ir al ciclo de Krebs. Por lo tanto, vuelve otra vez el complejo a actuar sobre este de 14 carbonos, a quitarle otros 2, a dejarlo como 12 y así sucesivamente. Entonces, la acilcoenzimo A deshidrogenasa es la primera enzima y esta es la que convierte principalmente
La acetilcoenzimo A deshidrogenasa convierte los ácidos grasos casi siempre en acetilcoenzimo A, ¿verdad? Pero recuerden, esa es la primera enzima que actuó sobre el ácido graso activado. O sea, no es que ella sola, necesita que apliquen las tres reacciones posteriores para convertir a este compuesto en acetilcoenzimo A. Cuando hay una deficiencia, se manifiesta en hipoglucemia y disminución de los cuerpos cetónicos en pacientes que están en ayuno. Este es bien importante. O sea que la deficiencia de la primera enzima, que es la acetilcoenzimo A deshidrogenasa de la beta oxidación, cuando no la tiene nuestro cuerpo por alguna alteración genética o cualquier situación, entonces provoca hipoglucemia y disminución de los cuerpos cetónicos. La acetilcoenzimo A formada va a entrar al ciclo de Krebs para formar energía. La enzima acetilcoenzimo A deshidrogenasa, ¿verdad? Acuérdense, este es bien importante, miren, no se les va a olvidar. La primera enzima, la acetilcoenzimo A deshidrogenasa del ciclo de la beta oxidación que iba a actuar sobre los ácidos grasos activados o acetilcoenzimo A, utilizaba como coenzima el FAD. Pero la 3-hidroxiacilcoenzimo A deshidrogenasa también, al igual, las dos son deshidrogenasa, utiliza el NAD. ¿Sí? Que estas van a ir después a la cadena transportadora. Y hasta ahí, esto es lo que vamos a ver en la cetogénesis, posteriormente.